Que Déu et beneixi i benvingut al meu canal. Bon dia. Oh, ho sent, t'estic parlant en català i tu no m'entens. Tinc que parlar a vosaltres en altra llengua. Good morning, welcome to my channel. Oh, I'm sorry, now I speak English for you. So maybe speak Spanish? Yeah, let's go. Buenos días y Dios te bendiga grandemente. Bienvenido una vez más a mi canal. Y tú dirás, ¿por qué me ha hablado en otros idiomas si yo hablo español? Y entrando en materia, te hice esta introducción para que entiendas cuál es la mentira y cuál es la única verdad que tienes que creer para que tu alma sea salva de la condena a la muerte en el infierno por causa de tus pecados. La única, verdadera y legítima verdad para siempre, donde único existe redención y salvación de tu alma. Bueno, pero para entender mejor el porqué de esta introducción, yo le puse como título a este estudio: La mentira no prevalece, la verdad es para siempre. Entrando en materia, te pido que vayas al Génesis, capítulo 11, del 1 al 9. Génesis, capítulo 11, del 1 al 9. En el inicio, cuando el hombre fue creado, hace casi 6.000 años, todos los hombres en toda la tierra tenían una sola lengua, o sea, todos hablaban un solo idioma y todos se podían entender. Pero ¿qué sucedió? Era tanta la maldad del hombre en la tierra que Dios se vio obligado a confundir las lenguas de los hombres y regarnos por toda la tierra. Regar al hombre por toda la tierra, por toda la faz de la tierra. Pero vamos al Génesis capítulo 11 del 1 al 9. Dice así: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. En conclusiones, los hombres tenían una sola lengua. Todos hablaban y todos se entendían. Pero tanta era la maldad del hombre, como ahora, que Dios se vio obligado a confundir el lenguaje de todos para que no pudieran continuar esta terrible tarea que se habían dado. Construir una torre cuya cúspide llegara al cielo y hacerse un nombre por si fueran esparcidos de toda la tierra. La maldad del hombre. Te pido que vuelvas a leer el versículo 8, el verso 8 dice: así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. Fueron regados los hombres por todo el planeta Tierra, cada uno con una lengua distinta. Los confundió, les equivocó la lengua y ya nadie podía entender a su compañero. Pero vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, Hechos 2, Hechos 2, del 1 al 21. Hechos 2, del 1 al 21. Dice así: y al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos unánimes, y llegó de repente del cielo un estruendo como de un llevado viento, violento,
y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y fueron vistas por ellos distribuidas lenguas como de fuego, y se posó sobre cada uno de ellos, y fueron llenos todos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu daba que se expresasen. Y había en Jerusalén habitando judíos, varones piadosos de toda nación, de las debajo del cielo. Y al producirse el sonido este, se reunió la multitud y quedó confusa, pues oían cada uno en la propia suya lengua que hablaban ellos, y estaban atónitos, y se maravillaban diciendo: mirad, ¿no todos estos son los que hablan galileos? ¿Y cómo nosotros les oímos, cada uno en la propia lengua de nosotros en la que nacimos? Partos y medos y elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, y también Capadocia, Ponto y Asia, Frigia y también Panfilia, Egipto, las regiones de Libia frente a Cirene, y los forasteros romanos, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, estamos oyéndoles hablar a ellos en nuestras lenguas las grandes obras de Dios. En el día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo sobre los que estaban reunidos, le fueron distribuidas distintas lenguas como de fuego, y hablaban en todos los idiomas y lenguas de cada uno de los judíos que estaban, que llegaban de otras naciones, y ellos les podían entender. Seguimos. Y estando atónitos todos y perplejos, uno a otro, diciendo: ¿qué quiere esto ser? Pero otros burlándose decían: de vino dulce llenos están. Pero puesto en pie Pedro con los 11, alzó la voz de él y dijo rotundamente: varones judíos y los que habitáis Jerusalén, todos, esto os notorio sea, y prestad oído las palabras de mí, porque no como vosotros suponéis, estos están ebrios, porque es la hora tercera del día, sino que esto es lo dicho mediante el profeta Joel. Y será en los últimos días, dice Dios, que derramaré del espíritu de mí sobre toda carne, y profetizarán los hijos de vosotros y las hijas de vosotros, y los jóvenes de vosotros visiones verán, y los más ancianos de vosotros sueños soñarán. Esto sucedió en el día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo sobre todos aquellos que habían creído en el Evangelio, en la buena nueva, y comenzaron a hablar en lenguas repartidas, pero lenguas humanas, lenguas que quizás tú y yo no podamos entender porque nacimos en otra nación. Pero cuando descendió el Espíritu Santo, estos varones que ni siquiera nunca antes habían estado en alguna nación, hablaban y profetizaban en el idioma de esa ciudad, de esa nación. Y aquellos se quedaron maravillados porque los podían entender. Cuando, como decía el profeta Joel, eso lo puedes ver en Joel 2, del 28 al 32, cuando el profeta Joel profetizó qué sucedería en los últimos tiempos. Los últimos tiempos no es ahora como muchos dicen. Estamos en los últimos tiempos, estamos siendo testigos de los últimos tiempos. No. Los últimos tiempos iniciaron con la llegada de nuestro Señor Jesucristo al mundo para dar su vida en la cruz del Calvario por los pecados de todas las almas. Por eso el Señor, cuando inició su ministerio en la tierra, en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 15, el Señor dijo: el tiempo se ha cumplido. Últimos tiempos, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esto fue lo que demandó el Señor a todas las almas cuando inició su ministerio en la tierra, a todos los hombres, porque ya se había cumplido el tiempo, porque ya habíamos entrado en los últimos tiempos. Llegó la promesa. La promesa era nuestro Señor Jesucristo, el cual dejaría libre de la condena eterna a todas las almas al cargar Él en la cruz del Calvario todos nuestros pecados, porque los pecados eran los que nos condenaban a morir en el infierno. Y Él se dejó llevar a la cruz. Él
pagó el precio, la separación eterna, la muerte por nuestros pecados. Él puso su vida para que nosotros no tuviéramos que perder nuestra alma en el infierno a causa de nuestros pecados. Pero veamos en Primera de Corintios 13, vamos allá, por favor. Primera de Corintios 13, 1 y 2. Dice el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Corinto, nuestro apóstol. Dice, si en las lenguas de los hombres hablo y de los ángeles, pero amor no tengo, me he hecho bronce que resuena o címbalo que retiñe. Este versículo es muy utilizado por las religiones para apoyar su falsa lengua, sobre todo las del tipo pentecostal. Pero para entenderlo bien tenemos que leer Segunda de Corintios del 2 al 4. Te repito, esto de hablar en las lenguas de los hombres y de los ángeles, y bien vengo a ser como címbalo que retiñe, pero amor no tengo, nada soy. En este versículo se basan muchas de las religiones para apoyar su falsa doctrina de hablar de estos tipos de balbuceos raros que ni ellos mismos entienden ni pueden entender los que están congregados. Vayamos a 2 de Corintios 12, del 2 al 4. 2 de Corintios 12, del 2 al 4. Permítame un segundo. Del 2 al 4. El apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia en Corinto, dice, sé de un hombre en Cristo antes de años 14, si en el cuerpo no sé, si fuera del cuerpo no sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado el tal hasta el tercer cielo, y sé que el tal hombre, si en el cuerpo o si aparte del cuerpo, no sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y oyó inefables palabras que no es permitido a un hombre hablar. El apóstol Pablo fue arrebatado al tercer cielo, como está explicando aquí, no sabe si en el cuerpo, si en el espíritu, no sabe, solo Dios sabe, pero oyó palabras inefables que a los hombres no les es permitido hablar. Yo pregunto, ¿han sido algún hombre arrebatado al tercer cielo? Pregunto a las religiones, a los pentecostales, a todos aquellos que utilizan del falso don de lengua para apoyar su doctrina. ¿Ha sido arrebatado algún hombre hasta el tercer cielo? ¿Subieron y oyeron inefables palabras? El propio apóstol Pablo dice que no le es permitido a un hombre hablar. Lo que el apóstol Pablo escuchó, no le es permitido a un hombre hablar. Entonces, ¿en qué se basan estas falsas doctrinas? Para poner a los hombres a ver con sus ojos como distintos tipos de manifestaciones que son antibíblicas, que no son de Dios, para maravillarlos. Esto denota una terrible incredulidad al Evangelio, a la buena noticia. Regresemos a 1 Corintios 14, por favor. Vayamos a 1 Corintios 14. 1 Corintios 14, del 21 al 22. 1 Corintios 14, del 21 al 22. Dice así: en la ley ha sido escrito, en otras lenguas y con otros labios de otros hablaré al pueblo este, y ni así me escucharán, dice el Señor. Así que la lengua para señal son, no para los creyentes, sino para los incrédulos. Repito, las lenguas no son para los creyentes, son para los incrédulos. Sabemos bien que en aquel tiempo, este don de lenguas, cuando descendió en el día de Pentecostés,
era para mostrarle a los incrédulos que el Espíritu Santo había descendido y estaban aquellas personas. Pero hoy día también se pone de manifiesto, solo que en aquel tiempo se hablaba en el idioma de cada persona, de cada nación. Hoy día, en las heréticas y terribles religiones, se utiliza un falso don de lenguas basado en balbuceos y palabras, balbuceos que no se pueden entender. No se pueden entender, así, hay que decirlo así. Y ellos hacen a los hombres creer que han sido, han recibido el Espíritu Santo o una superunción del Espíritu Santo, demostrando a los demás que ellos sí lo tienen y que incluso en muchas se dice que si no hablas en lenguas no tienes el Espíritu Santo. Qué terrible. Pero dice que las lenguas para señal son no para los creyentes, no para los creyentes, sino para los incrédulos. Qué terrible, ¿verdad? Está escrito que las distintas lenguas en todas las naciones, es el idioma que hablas tú, que hablo yo, que hablan los chinos, que hablan los franceses. Son lenguas, son idiomas. Hoy en día, ese don de lengua ya no es necesario, porque cualquiera puede dominar 1, 2, 3 y hasta más idiomas. La palabra del Señor también ha sido traducida en casi todos los idiomas del mundo, por no decir en todos. Entonces ya todos tienen acceso a la bendita palabra del Señor. Lo que sucede en las religiones denota total y 100% de incredulidad. Seguimos. Vayamos a 1 Corintios 14, del 21 al 22. Como estamos, que ya te dije que las lenguas es para señalar a los incrédulos, no para los creyentes. Ahora, ¿qué quiere decir inteligible? Inteligible. Te lo voy a buscar. 1 Corintios 12, perdón, del 2 al 4. El apóstol Pablo utiliza la expresión inteligible, que te puedes dar a la tarea de buscarlo en tu diccionario, que quiere decir inteligible, es adjetivo que se puede comprender, sinónimo de comprensible, entendible, legible, claro y nítido. Esto es inteligible. Sucede lo mismo con el don de profecía. Sucede lo mismo con el don de profecía. Hoy día vemos en las religiones estos falsos profetas que pregonan, viene avivamiento, viene prosperidad, declaro sanidad sobre ti, todas estas cosas que sabemos que existen en las religiones, cuando en consecuencia el propio Señor Jesucristo dijo, la ley y los profetas, hasta Juan, desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos en él quieren entrar. Lucas 16, 16. Veamos qué dice en Primera de Pedro 4:11. Primera de Pedro 4:11. Vamos allí. Perdonen, es que hay mucho viento. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Las profecías ya están en la palabra de Dios. Todos estos que tú ves
en las religiones hoy día, profetizando cosas que no están en la palabra del Señor. Son falsos profetas, falsos maestros que engañan a las almas. Porque en 2 Corintios 4:13, 2 Corintios 4:13, el apóstol Pablo dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, conforme a lo que está escrito. Las profecías ya están escritas en la palabra. Todos esos que se dedican a dar falsas profecías, finalmente se descubre la maldad de ellos, porque la profecía ya fue escrita. Y cuando una persona que se dice ser profeta tiene que profetizar conforme a lo que está escrito, conforme a la palabra de Dios. Nada puede ser de la autoría. Dios me dijo en un sueño, Dios me reveló, viene destrucción, viene... No, 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 no. Todo está escrito en la palabra. Lo que sucedió y lo que va a suceder está escrito en la palabra del Señor. Así dice el apóstol Pablo, que hable conforme a la palabra de Dios, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. En conclusiones, mi querido amigo, amiga que me estás viendo en este momento, si estás en una religión de estos tipos, o la que sea, nada ganas con hablar falsas lenguas, nada ganas con estar escuchando profecías y cosas que de nada le sirven a tu alma, porque tu alma está condenada a morir en el infierno y en el lago de fuego. Tú tienes, para tu salvación, que atender urgentemente a las demandas de nuestro Señor, que están muy bien expuestas en Marcos 1:15. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Tienes que reconocer ante Dios. Esto es otra cosa. El arrepentimiento no es arrepentirse de los pecados. Tú tienes que de una buena vez entender que tú eres un ser pecador y así serás hasta el final de tu vida física. Por lo tanto, el arrepentimiento que demanda el Señor es un reconocimiento de cómo tú ahora mismo estás parado ante Él. Estás condenado a morir en el infierno y en el lago de fuego porque la paga del pecado es muerte. Y en Ezequiel 18:4 dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, el alma del Hijo también es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ese pecado que tú cometiste hace mucho tiempo, que ni siquiera recuerdas, que fue cuando abandonaste tu estado de niñez, cuando abandonaste tu estado de sección condenatoria y cometiste el pecado sabiendo que era bueno o que era malo, cuando tenías completo conocimiento de causa, cometiste el pecado de igual manera, así se dejó caer sobre ti el acta de los decretos. Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Y ese pecado ya te condenó. No hay nada que tú puedas hacer para que el Señor tenga misericordia de ti y te justifique. No tus buenas obras, no asistiendo a congregaciones, no apartándote del pecado y guardando santidad. No, tú tienes que reconocer ante Dios que estás condenado a morir, que estás condenado al abandono eterno en el lago de fuego por causa del pecado. Estás destituido de la gloria de Dios y espiritualmente muerto, porque cuando cometiste tu primer pecado, tu espíritu murió. Y Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos. Por ende, urgentemente tienes que reconocer ante Dios que estás muerto, que vas marchando a la condena. Eres un muerto espiritual y tienes que nacer de nuevo. Y la única manera que Dios pueda hacer nacer nuevamente tu espíritu y otorgarte la vida eterna es que tú reconozcas esto ante Él. Tú bajas esa moral. Que reconozcas ante Él que eres pecador y que estás condenado por causa del pecado y que lamentablemente seguirás siendo un pecador hasta el final de tu vida física. Pero creer con fe que Cristo murió por todos tus pecados. Cristo fue el condenado, fue el condenado en vez de ti a morir al abandono eternamente por causa de tus pecados.
Él cargó en su cuerpo nuestros pecados sobre el madero. Todos los pecados del mundo fueron remitidos al cuerpo de Cristo. Fueron llevados a esa cruz, perdón. Y Él, con su muerte, sufrió y pagó lo que a ti y a mí nos condenaban, que era la muerte en el lago de fuego. Tienes que creer con toda tu fe, con todo tu corazón, que Cristo cargó y pagó Él por todos tus pecados. Y el Evangelio lo puedes encontrar en 1 Corintios 15, 3 y 4, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y así te salvó. Creyendo esto, eres salvo, pero creyéndolo de corazón. No dejes que se quede en tu cabeza. De tu cabeza tiene que bajar a tu corazón, creerlo con toda tu alma. Tienes que depositar toda tu fe en esta obra sacrificial, judicial y sustitutiva en la cruz hace 2000 años. Esto es cierto, esto es real, fue un hecho histórico y fue consumado 100%. No hubo un pecado de tu alma que no haya sido cargado en esa cruz. Y si tú no te arrepientes y crees en el Evangelio antes de morir, antes de partir físicamente, vas a la condena por muy religioso, por muy buena persona, por muchos mandamientos que cumplas, vas a la condena de igual manera por incrédulo, no por pecador. Los pecados los pagó Cristo. Ahora, para que ese pacto sea sellado, Dios pone su don, Jesucristo, el don, su gracia, y tú tienes que poner tu fe para que se selle el pacto y obtengas la vida eterna, para que el Señor te bautice con el Espíritu Santo, sumerja el Espíritu Santo en ti, y nunca más por ningún pecado que cometas serás condenado a la muerte. Porque aquel que fue condenado a la muerte por nuestros pecados fue Cristo en la cruz del Calvario. Arrepiéntete. En el original griego la palabra del arrepentimiento es metanoia. Es un cambio profundo en tu manera de autopercibirte ante Dios. Reconoce cómo estás ante Él. Ahora mismo estás muerto. No puedes entender la palabra de Dios. Por eso andas hablando en falsas lenguas. Por eso te revuelcas en el suelo haciendo manifestaciones raras que no son de Dios. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. La única forma en que tú puedes ser libre de la condena al infierno y en el lago de fuego es arrepintiéndote, reconociendo cómo estás ante Dios, que estás condenado y vas al infierno, reconocerlo, el terrible estado de condena que estás, porque si tú no te arrepientes correctamente como debe ser, no vas a entender de qué te salvó Cristo y vas a seguir dependiendo de tus obras de justicia para apoyar algo en lo que no participaste, algo que fue totalmente consumado por Él en la cruz del Calvario hace 2000 años. Ya vas entendiendo, querido amigo, por qué tienes que arrepentirte y creer en el Evangelio. Tampoco ves en las congregaciones religiosas hoy en día nadie que te predique el Evangelio, el genuino, el verdadero Evangelio. 1 Corintios 15, 3 y 4, el que hay que creer para ser salvo. Tampoco sucede. Obras que te llevan a la muerte. Porque el Señor en la cruz del Calvario anuló la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, por lo cual el hombre es justificado por la fe, no por las obras. Clavó el acta de los decretos que a ti y a mí nos condenaban. Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Finalmente las almas se van a la condena, al infierno. Casi todas las almas, tristemente, casi todas las almas van al infierno por su incredulidad a la buena nueva, al Evangelio, a la buena noticia, no por sus pecados. Porque si alguien pagó mis pecados, ¿por qué razón tengo que volverlos a pagar yo? En justicia nadie paga dos veces por un mismo delito. Y si Cristo ya pagó por mis pecados, ¿por qué yo tengo que volver a ser condenado por mis pecados? No, querido amigo. Las almas son condenadas por su incredulidad al Evangelio, por su incredulidad a la buena nueva, por no creer con fe, por escuchar la noticia, en el caso de que la escuchen, que ya es difícil, y no les baje al corazón. No lo crean con toda su alma, con toda su fe.
Por eso es que van a la condena. Si ahora mismo estás viendo este video, espero que te sea de bendición, porque rara vez, y hay muy pocas personas, hay muy pocos hombres genuinos salvados de la iglesia de Cristo que te predican el evangelio para que seas salvo. Recuerda esto, arrepentíos y creed en el evangelio. Reconoce cómo estás y cree con fe que ya Cristo te salvó, que ya Cristo te dio vida eterna. El que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Tú tienes que saber con toda certeza, 100%, de que ya tienes vida eterna y del día que partas físicamente de este mundo, te vas a la gloria de Dios. Seas malo, seas bueno, seas el que seas, porque tú fuiste justificado por la fe, no por tus obras de justicia. Lo que te justifica, lo que te salva, es tu fe en el evangelio. Es creer en aquella obra, en aquella bendita y poderosa obra de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él fue condenado en la cruz, cuando Él fue condenado a la muerte por causa de nuestros pecados, vida por vida, muerte por una muerte de un inocente, de una vida inocente, por la de un pecador y un culpable. Y Él fue el que pagó esa condena que tú y que yo y que todos los hombres en esta tierra nos merecemos. Espero que te sea de bendición este video. Entiendas de una buena vez dónde está la mentira, porque la mentira no prevalece, pero la verdad es para siempre. Y esta es la única verdad, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día. Esta es la única verdad. Hablar en lenguas raras no te salva. Ser una buena persona no te salva. Amar a Dios, amar al prójimo no te salva. Si tú no te arrepientes, si tú no entras en el nuevo pacto, si tú no entras por la puerta estrecha que el Señor dice, de hecho el Señor dice en el interlineal griego, pocos son los que están encontrándolo. Pocos. Nada ganas con encontrar la puerta, pero tienes que entrar. Y de la única manera que puedes entrar es por tu fe en el evangelio. Es creyendo de todo corazón, de manera inamovible, que ya Cristo pagó por tus pecados, por lo cual tú no eres objeto de ninguna condena, porque ya Él los pagó 100% desde que naciste hasta que moriste. Recuerda que Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Él vio todos los pecados que tú vas a cometer en tu vida. Tú no los has visto y tú no lo sabes, pero Él, un pecado tuyo de toda tu vida que no hubiera cargado en su cuerpo sobre el madero, a ti te condenaba a morir en el infierno. Por lo tanto, Él se aseguró de que no quedara ni un solo pecado tuyo fuera de esa cruz, para que no lo pagaras tú con la condena, para que no sufrieras tú el abandono eterno en el lago de fuego por los siglos de los siglos. Lo pagó Cristo en la cruz. Dios te bendiga grandemente y nos vemos en la próxima.